Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Listo, nos dice nuestra querida colega Mayra González, quien se encuentra en los controles de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde los saludamos con mucho gusto hoy que es jueves 9 de noviembre del año 2023. 9 de noviembre, así es, estamos a muy, pero muy pocos días del término de este año, de este 2023. ¿Qué decir? Ajetreado, muy interesante. Polémico, me gustaría decir, este año, y sobre todo por lo que al respecto de ello, de lo polémico, hemos podido conversar en este espacio con todos ustedes, querido público. Es decir, más de una circunstancia de lo que se va presentando en nuestro tiempo y de lo que de manera muy precisa podemos ubicar de lo que ha sido a lo largo de este año. Me parece que viene bien justamente el uso de este adjetivo, el decir polémico, porque aquí en el centro de investigación hemos podido tomar circunstancias de lo recientemente ocurrido que nos permiten pues hacer ese ejercicio justo, el de polemizar, un espacio de conversación, y lo cual me parece quiere decir que no se trata de caer en las convenciones sociales, no se trata de caer en una displicencia con lo que la cultura nos propone hoy en día, en las formas habituales de vida, sino más bien apostando siempre a una postura analítica, una postura, crítica de nuestro tiempo, lo cual es pues una actividad pues de todos los días, en todo momento, aquí en el centro de investigación, en el trabajo con la doctora Heiser. No es de otra manera más que así, es decir, la de estar permanentemente en la tensión del análisis y del análisis de cualquiera de nuestras circunstancias. En ese sentido es que digo crítico, y es que digo también el adjetivo de polémico, del polemizar, con miras a pues tener permanentemente una visión aguda de nuestro tiempo. Decía hace un momento, eso tiene que ver con el hecho de no caer en una aguadez, así nos lo señala más claramente la doctora, que andemos aguados o displicentes. Contrario a ello, más bien críticos, analíticos. Bueno, y sin duda, pues el tema que hemos estado desarrollando desde el mes de octubre, todo el mes de octubre, y con el cual continuamos ahora en noviembre, da cuenta justamente de ello. Hablar de lo que ha sido, de lo que es más bien la sexualidad humana en el siglo XX en disputa, y a partir de ello, a partir del desarrollo de esa conversación, dar pie de una manera, pues, fina, de una manera también delicada, a poder hablar al respecto de la perversión en nuestro tiempo, como ha sido lo propuesto la semana anterior y esta semana, y que continuaremos, dado que se trata de una manifestación sensible y delicada de nuestros días, pues nos compromete en este espacio a continuar con ello, hacerlo de una manera, reitero, análisis. Entonces, pues el tema, como espero estén al día, según lo dijimos el martes en vivo en el espacio de Palabra de Hombre, el tema es: el psicoanálisis siempre habla de lo que no se dice. Así es, el psicoanálisis siempre habla de lo que no se dice, y simultáneamente, como una suerte de subtítulo que estuvimos también señalando el martes, es cómo el psicoanálisis devela lo oculto. Y ello apunta directamente a que podamos, por lo tanto, ampliar la discusión, la conversación al respecto de la perversión en nuestro tiempo. En ese sentido, es claramente la postura del psicoanálisis develar lo oculto,
y hablar de lo que no se dice. Em, Luego entonces, pues daré pie, por lo tanto, a lo que sigue en este momento, que es la bienvenida a todos los colegas del Centro de Investigación que estamos aquí listos, animados para continuar con este tema. En el sentido que en este momento no está ahorita aquí con nosotros la doctora Heiser. Esperamos que en unos minutos se pueda incorporar, que esté acá con nosotros. Como sea, pues la nombro, por supuesto, la, le doy la bienvenida, que esperemos, reitero, puede estar acá. Y si no, pues es una manera de hacerla presente, por supuesto, aquí entre todos nosotros en el trabajo. La doctora Silvia Heiser. Em, Estamos reunidos aquí en el espacio del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, los colegas Ivette Peval, Patricia Aguilar, Gabriela Dartis, Valeria Reyes. En un momentito más estará por acá Ingrid Nissen. En Pachuca de Soto está Oscar Hernández, bien sonriente. Ese es genial, es un signo de Oscar. Uno lo nombra y de inmediato viene esa sonrisa. Está Oscar y también muy sonriente y con mucho gusto de parte de nosotros, nos produce también una sonrisa. Saludar a nuestra querida colega, la doctora Adriana Lozano, que desde Francia está ya puesta. Bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Pues Pachuca de Soto es lo que me hizo, lo que me hizo sorprender, lo que me hizo sonreír. De hecho, yo estaba aquí en los apuntes, ¿no? De todo lo que les traigo. Y de repente que Germán nos dice Pachuca de Soto. Ajá. ¿Y qué quiere decir Pachuca de Soto? A ver que nos diga Oscar. Los municipios acá en Pachuca, o más bien acá en Hidalgo, obviamente el estado es Hidalgo, pero llevan, por así decir, un apellido en honor a, ya sea a una familia que ayudó justamente a la constitución del municipio o propiamente también que está involucrada en la historia de la revolución, de la independencia. Entonces, por eso podemos encontrar, no creo que sea exclusivamente de Hidalgo, pero sí acá en Hidalgo podemos encontrar muchos de los municipios acompañados de un apellido. Ajá. Exactamente, de los próceres, sea de la independencia o de la revolución. Exacto. Creo que en su mayoría son de la independencia. Sí. Por ejemplo, Querétaro es Santiago de Querétaro. Ujú. Y así, bueno, así nos seguiríamos, pero bueno, no ese es el tema. Porque ya sé que si no, me entretengo por ahí y no. Entonces, pues, ¿qué dicen? ¿Cómo podemos comenzar a retomar el tema justamente de la perversión y dar lugar a cómo el psicoanálisis siempre habla de lo que no se dice? ¿Quién dice yo? A ver, adelante. Híjole, pues siempre es como una dificultad arrancar, sobre todo en el tema que hemos estado tratando, el tema de la perversión, en la amplitud de su palabra, analíticamente y en lo que por supuesto la doctora siempre ha hecho hincapié en relación a lo que a cada uno le compete en la elaboración de ese descubrimiento, en la elaboración de un esfuerzo sin moralizar el concepto, en la elaboración de entender toda la dimensión. Entonces, ahorita estoy pensando en un punto de arranque, pero bueno, creo que lo primero es poder introducir el impacto que produce la dimensión que la doctora tocaba desde el trabajo pasado en poder identificar cómo el perverso es aquel que puede llevar al otro a una satisfacción, eh, sobre todo que para el otro puede ser inclusive una complejidad de elaborar, pero que da el paso. Entonces pienso que por ahí justo estoy elaborando esa dificultad. Por aquí yo empezaría, pero me detengo para no empezar a tampoco a desvariar en eso. Algo En, que, bueno, sí, adelante, doctor Germán. no, sí, adelante, Oscar.
Sí, algo que me despertó al escuchar el título, fue lo siguiente. ¿Qué es lo que ahora sí podemos decir que en este siglo XXI, qué es lo que no se dice después de escuchar tantos discursos y después de que en apariencia, todo mundo hable de absolutamente todo, de que podamos incluso pensar que todos son especialistas de cualquier tema? Ujú. Y es donde va a entrar el psicoanálisis para decir justamente que no todo lo que se dice, o más bien que no todo se puede decir, que siempre hay algo que va a faltar, siempre hay algo que no nos va a alcanzar a decirse por medio de la palabra. Entonces, pude abstraer algo que va a decir algo particular sobre la sexualidad humana, el psicoanálisis, y sobre todo de esa o de aquella actividad profunda que hay de la sexualidad humana en pues sí, en el ser humano, en las formas de satisfacción particulares en cada uno, y que de eso es de lo que se va a esforzar o lo que se va a pretender ocultar. Em, Posteriormente, pues sí, fue lo que me trajo ahorita a conversar con ustedes y lo que les traigo el día de hoy. Eh, Pienso, Oscar, con lo que nos acaba de decir, con lo primerito que usted comentaba ahorita, yo lo diría ahorita que creo inclusive que ese es un signo de la perversión en los discursos hoy en día y en la posición de muchos de los sujetos que enarbolan hoy discursos públicos, discursos políticos en nuestro mundo. Lo que usted dijo, Oscar, al inicio de su intervención, en cuanto a que todos, lo voy a decir así, todos hablan de todo, o casi cualquier persona se anima, se autoriza a hablar de todo. Lo traigo a colación por un fenómeno que el mismo presidente, nuestro presidente, lo señala, lo ha señalado muchas ocasiones al respecto de los adversarios y de la hipocresía que es característica de los adversarios de la derecha en nuestro país, o bueno, la derecha en general, en su hipocresía, como son sujetos que un día, así bien lo dice el presidente, un día son especialistas en política, al día siguiente son especialistas en medicina y luego son especialistas en medio ambiente y luego pueden ser especialistas en lo que sea y lo dicen con una seguridad tal que lo único que importa es la emisión de juicios que muchas veces de manera irresponsable lanzan a la sociedad, lanzan a la cultura. Y juicios que no son gratuitos en las consecuencias que producen. Ahí es donde yo señalo la perversión en juego en sujetos de esta índole. Es decir, que muchos de los juicios lanzados, retomo el ejemplo de los adversarios que señala nuestro presidente, juicios que hacen del aparente descuido del medio ambiente de nuestro gobierno, de la irresponsabilidad aparente de nuestro gobierno, de cómo está, por ejemplo, haciéndose cargo de las consecuencias del huracán Otis en Acapulco. Nuestro gobierno habría sido, según el decir de estos sujetos, sumamente irresponsable en la manera en que trató el COVID, el golpe del COVID en nuestro país. En fin, el tema es lo de menos, casi casi es secundario. Vuelvo al punto que es lo que usted señalaba, Oscar, cómo se ponen en ese lugar de especialistas, de autoridades para emitir juicios sobre cualquier asunto y no hay un reparo en señalar las consecuencias que esos decires y que esos juicios tienen en el lazo social, las consecuencias que producen en la comunidad. Y me parece que esto es también de los signos que yo puedo señalar como, sin duda, delicados a tomar en consideración en cómo se juega lo perverso en la postura de muchos sujetos de esta índole, ¿no? Yo ahí difiero un poquito porque yo creo que sí hay un cálculo de cómo impactar a la sociedad Mm. y utilizan justamente ese lugar de poder
en donde sabe cómo va a tener ese alcance y saben muy bien cómo aplicarlo, y yo creo que ahí está jugada la perversión. La perversión es que saben el efecto que van a producir, estudian perfectamente qué son esas fibras que tienen que azuzar y que tienen que tocar, y entonces llevan al sujeto a ese impacto. Claro. O sea, yo sí creo que justamente ahí está jugada la perversión, en donde sí saben el impacto que producen, lo calculan perfectamente y así lo emiten. Claro. Por eso son exitosos. Sí, claro. Claro. Sí, es cierto. Bueno, a mí me gustaría comentar algo. En relación a estos especialistas que comentaban nuestros colegas, en relación a que ya se autorizan a hablar acerca de todo y en esa especialización. A mí me gustaría justamente poder decir que el psicoanalista, y así como lo ha dicho la doctora Heiser, no somos especialistas de nada, de nada. Hace un momento nuestra colega Gaby nos comentaba también que hablar de la perversión en el psicoanálisis no es hablar desde una moral. Y no vamos a hablar desde una moral porque al estudiar la perversión en el psicoanálisis, vamos a empezar a revisar justamente y primeramente la perversión que puede ocasionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es que la perversión puede estar oculta en mis actos, en la vida cotidiana? ¿Cómo es que en ocasiones yo puedo caer en la seducción de algunas propuestas perversas e ir revisando todo eso? Y para irlas revisando todos esos actos perversos que pueden habitar en mí o que yo puedo caer en la vida cotidiana, para poder detectarlos en psicoanálisis tenemos que estudiar muy bien qué es la perversión. Esa es la importancia, porque no quiere decir que uno como psicoanalista pues esté exento de la perversión, entonces uno no es perverso en ningún momento. La perversión, digamos, abarca una amplia gama de manifestaciones en las que uno, pues sí, si no está, digamos, muy atento a sí mismo todo el tiempo, puede caer a ciertas propuestas, pues incluso que a veces hasta en el cine, ¿no? Uno tiene ganas de ir a ver cierta película y ya en la película va a aparecer una escena que nos puede perturbar, que nos puede impactar, justamente porque está circulando en la vida cotidiana y más en esta época y permanentemente la perversión. Entonces, la ética del psicoanalista, al menos aquí en el centro, es estar revisando constantemente qué es la perversión, tenerla muy clara. ¿Y qué es bueno, la perversión? pues Es que estamos... empezamos a girar y empezamos a repetirnos. Y me parece que el martes dijeron y avanzaron muchísimo y ahorita estamos dando pasos para atrás. ¿Qué es lo que no estamos considerando? Estamos parloteando. Quiere decir, ¿hacia dónde va nuestra sociedad? Hacia el asesinato, hacia la violación, hacia el insulto del otro, hacia la degradación. Entonces, ¿por qué tanta complicación cuando tenemos exactamente todas las coordenadas en la época de hoy hacia lo que hasta donde se está yendo? Se habló de pedofilia, ¿no? Sí. Sí. Bueno, se habló también de todo lo que tiene que ver con trastocar el cuerpo. Sí. ¿Ok? Sí, Es sí, que sí. podríamos, por ejemplo, aventurarnos a pensar en que la perversión de hoy a lo que empuja es a un pasaje al acto, y nosotros psicoanalistas tenemos esta palabra, pasaje al acto, que no es cualquier cosa. Un pasaje al acto es modificar en su cuerpo algo que no se puede decir con lo simbólico, queridos colegas. Ujú.
Estamos en la transformación del cuerpo. Un pasaje al acto es trastocar el lenguaje para poder hacer una transgresión a través del lenguaje en donde voy a confundir al otro. Entonces, voy a decir que el género puede también considerar que el pedófilo entra en esto que nosotros llamamos lo sexual y la elección sexual. Entonces, no demos vueltas ya. Hablemos de que cuando se pretende en nuestra época inscribir que la pedofilia es solamente una manera de expresión de lo sexual, ustedes lo dijeron muy bien el martes, no se considera que, como decía Einar, el inconsciente, que estamos divididos. Escuchándola a usted, no la conozco, encantada. Ivette, mucho gusto, Adriana. Ivette, escuchándole a usted, estamos en un discurso de lo consciente. Perversión por aquí, perversión por allá, pero finalmente no enunciamos absolutamente nada. Lo tenemos que estudiar mucho y no sabemos ni de qué estamos hablando. Lo dijeron muy bien la última vez. Y creo que no hay que estarnos encimando en lo mismo, sino, por ejemplo, podemos avanzar un poco algo nosotros con lo que es el pasaje al acto. Nuestra época nos empuja y empuja sobre todo al adolescente y al niño al pasaje al acto. Un pasaje al acto, acuérdense, colegas, en la repetición, lo que decía Freud en 1920, es aquello que no se puede representar, aquello que no se puede decir. Entonces, hay un acto, después, bueno, Lacan va a ser magistral diciendo que el acto no es necesariamente, ni siquiera necesitamos de lo motriz. ¿Eh? Pero bueno, vámonos pianito para hablar del acto. El acto es ahí en donde yo no tengo ya una posibilidad de representación, en donde tengo una demanda muy fuerte de amor, una demanda que me lleva a una soledad, que ahora podemos hablar de manera mucho más cómoda en el radio y sin terminologías del psicoanálisis. Esta soledad en donde si yo no puedo ser visto por el otro, si yo no me puedo representar para el otro, justamente toda esta confusión de quién soy, chico, chica, cosa, perro, gato, ahí es en donde lo psíquico cae en posibilidades de pasaje al acto. Porque falta justamente ahí una palabra que pueda venir a organizar mi dinámica psíquica. Entonces, tenemos que decir cómo funciona esta dinámica psíquica. ¿Por qué el psicoanálisis? ¿Por qué el trabajo analítico? Porque justamente lo que estamos esperando es que a través de la palabra, lo simbólico por excelencia, no haya lo que el acto puede desgarrar en un sujeto. Y es, como lo decían muy bien el martes, yo me cambio de sexo y a partir de ahí no se vuelve a hablar de lo que me sucedió. Entonces hay suicidios, depresión de los transexuales. De los transexuales. El pasaje al acto en lo psíquico nos lleva a la no representación. Entonces, todo este empujar nos está llevando a la no representación, al fuera de la palabra. Entonces, hablemos fuera de la palabra, pues la muerte, ¿no? Las violaciones. Sí. Fuera de la palabra, pues las situaciones de guerra. ¿Qué piensa Ivette? Sí, ahora que comenta fuera de la palabra, pues justamente esa depresión profunda de sentirse solo, no amado, y que justamente el psicoanálisis, así como usted bien lo dice, Adriana, este pasaje al acto sin representación
y las consecuencias de eso está trayendo, lo estamos viendo los psicoanalistas, ¿no? En esta época, cómo está teniendo efectos mortales en los jóvenes, en los niños, justamente por esa falta de palabra, de una palabra que caiga pues en una escucha no cualquiera, en una escucha que pueda acoger esa palabra, pues de soledad, de depresión profunda, de sentirse no amado. Es que ya no hay Oiga, amor, les voy a ya no se leer habla de amor. lo que les traigo, discúlpeme que la interrumpa, de Lacan. Es una traducción que les acabo de hacer, porque justamente escuchándolos el martes, me parecía que nosotros podíamos ser audaces diciendo que la perversión de hoy, como estaba comenzando Germán, a lo que nos empuja es justamente a un pasaje al acto. Por supuesto que Lacan lo toma desde la compulsión de repetición de Freud en 1920, en donde Freud decía justamente que no se podía, aquello que no se podía decir, que no podía ser comprendido. Y Lacan dice, se produce en el sujeto, espérense porque es una traducción que acabo de hacer. Sí. Cuando éste está confrontado a la revelación intempestiva de el otro, lo que es para el otro como objeto, y es siempre un momento de un gran bochorno, estorba, y de una emoción extrema, cuando para él toda simbolización se ha convertido en imposible. El pasaje al acto es demanda de amor, de reconocimiento simbólico, con fondo de desesperación. Sí. Demanda que realiza un sujeto que no puede vivirse que como un desecho evacuado. Bueno, me parece que esto nos habla fuertemente de nuestra época. De efectivamente todo esto que va conllevando nuestra época es, pues órale, cámbiate el cuerpo. Como decía el paciente de Valeria, de que quedémonos sin palabras. Que todo sea el acceso al otro. Acto, acto, Sí. acto. Y hay actos grandiosos. Hay, por supuesto, cuando hay demasiado bla, bla, bla y no hay actos. Los que van justamente a pervertir la palabra. Por eso hay que transformar también la palabra. Y justamente esto es lo que puede provocar en un chiquito y en un adolescente un pasaje al acto, el suicidio. Que aquí no sé en México, pero aquí, bueno, está a pasto los suicidios de adolescentes. Sí, también acá. También. Entonces, la perversión de hoy es decirle al otro, llégale. Llégale con aquello que no puedes representar y como animal, date en ese nerviosismo y en ese vibrar, ¿no? Sí, Ingrid. Sí, sí, pero ahí también, a ver si lo puedo expresar, ¿qué se requiere? Porque cuando usted nos lee esto y que es, digamos, una demanda de amor, podríamos decirlo así, ¿no? Como en la perversión o así fuertemente, un perverso no va a ser una demanda de amor. Entonces, sí, es lo que estamos viviendo en nuestro siglo, en este momento, y sí con una diferencia muy clara en cuanto a qué, en cuanto a que puede haber ese pasaje al acto en una demanda de amor o no en una demanda de amor, que es precisamente lo que yo podría decir que es la perversión. Yo no creo que el perverso pase al acto.
Yo creo que el perverso a lo que lleva al otro es a que pase al acto. A que pase el acto. El perverso va a gozar de eso. Bueno, pero aquí ya no nos entienden nuestros, estamos discutiendo entre analistas, no nos entienden los que nos están escuchando. Un pasaje al acto es, por ejemplo, si Lacan habló de pasaje al acto, era criticando a los psicoanalistas. Era diciendo, ahí en donde el paciente, por ejemplo, va y se pone en riesgo, va a darle una cachetada a su jefe, hace un pasaje al acto, y es un sujeto que está en análisis, es porque el psicoanalista no supo hacer interpretación. Entonces va a ser muy duro Lacan con respecto al pasaje al acto y cuestionar a los analistas. Del psicoanalista, claro. Por supuesto. Entonces ahí dice, ¿qué es lo que sucedió en el caso de un paciente que hace un pasaje al acto? Es que el psicoanalista no interpretó. Entonces, la demanda de amor ahí es hacia el psicoanalista. Entonces, lo que yo decía con la demanda de amor es interprétame. No hay nada más que el otro esté diciendo que dime quién soy, dime qué represento para ti, dime cómo me miras. Sí. ¿Soy chica o soy chico? Es que no lo sé. Y está esperando, la demanda es hacia el otro. Entonces, el que lo recibe de manera amorosa, por supuesto que le va a decir, esto lo tienes que llevar a una dinámica de otro tipo en donde puedas soportar la no respuesta, por ejemplo. O ese no saber. ¿Qué es lo que vas a hacer con esto? No quiere decir que no esté, como decía Lacan, en una situación de desesperación bastante, como es nuestra época de hoy. Hoy nuestra época está caracterizada por la soledad. Sí. Entonces, cuando se refiere a demanda de amor, es cuando el otro, por eso decía Lacan, cuando el otro se da cuenta que es un objeto, el pequeño A, como decimos en nuestra jerga, para el gran otro, bueno, otro jergón, pero para el otro, para el que represento en algo que yo ya no puedo verlo porque no lo veo tampoco al otro. Fíjense cómo siempre la dinámica pone al otro en juego. Sí. Eso es muy importante que lo que tengamos claro, porque nuestra época fue a yo solo, para mí solo, tú me vales, lo que le decía la paciente adolescente a su novio. Oye, estás muy intenso, cada quien con lo suyo. No, tú te haces bolas, yo. Entonces, como si eso pudiera ser posible. Entonces, es hacia donde lo que se está empujando es hacia allá. Hacia, bueno, pues tú te las arreglas. A mí en cuanto me estorbas o que el otro le esté diciendo, ¿qué significo para ti? Eso es lo incómodo que puede decir el psicoanalista muchas veces con estas banalidades de lenguaje. No seas imbécil. El otro lo que te está diciendo es, ¿qué significo para ti? Sin ti no hay yo. Por supuesto que esa es la dinámica de lo inconsciente. Entonces, lo que yo decía, Ingrid, es que no es el perverso el que se va a referir al amor. Es el perverso. Sí, disculpe. Sí, porque justo de lo que ahorita me doy cuenta es que yo me quedé en ese momento que nos dice, ya no demos vueltas, ¿qué es la perversión? Y yo, es que sí. Sobre todo es no reconocer, como decía ayer Einar, que me parecía ayer el martes, muy agudo, que hay inconsciente. Sí. Estamos divididos. Ahí, cuando se trata solamente del yo, lo único que queda, porque toda la representación va a tener que ser inconsciente, es un pasaje al acto. Por eso yo les proponía avanzar un poquito más con otro gran descubrimiento de Freud, que es justamente la repetición y el pasaje al acto. Sí. Ahí en donde no hay representación. Y hay que decirlo fuerte. En donde se representa es en lo inconsciente. Sí. ¿Qué es lo que se hace de manera muy delicada en trabajo analítico? El sujeto no se... Por eso, en trabajo analítico puede haber pasaje al acto. Porque el psicoanalista no calculó
que su paciente no ha sido dividido. Él está ahora sí que en un acto casi que consciente. Algo en donde no lo representa, entonces, como decía Freud, lo va a actuar, porque no hay, como decía Lacan, todo lo simbólico que pueda respaldarlo. Pero lo simbólico es solamente en un trabajo analítico en donde nos damos cuenta que estamos divididos. Sí, claro. Entonces ahí, ¡paf! Hay una especie de, sí, ok, el mundo de la representación no es lo que estoy viendo como objeto. Sí, pero creo incluso que cuando hablamos del pasaje al acto dentro de una situación analítica, bueno, ahí hay un otro, ¿no? Que Lacan puede ser severo con el psicoanalista y hacerle un llamado, sí, pero en la línea que iba de cuando no hay un otro, es decir, las soluciones actuales de transformar el cuerpo y que no hay palabra, creo que esa línea me hizo pensar en relación al más allá del principio del placer, es decir, en aquello que Freud va a trabajar en más allá del principio del placer, en donde está lo que está fuera de lo psíquico, es decir, usted lo presenta como en donde no hay palabra, pero que lo que va a entrar en juego en esa situación es esa satisfacción en la autodestrucción y que el sujeto puede llevar a cabo un pasaje al acto, ¿sí? Y eso no lo va a detener, es decir, si en el pasaje al acto no se muere, va a ir por más. Y así hasta llegar a la satisfacción completa que es la muerte. Sí, pero estamos hablando de perversión, Valeria. Claro. Entonces, ojo, hay que ponernos de acuerdo. O militamos o no militamos. Quiero decir, porque efectivamente, como decía, el deseo tiene por solo y único objetivo el placer. Sí. Podemos predecir de un deseo, pero que no es una necesidad. Porque la necesidad sí encuentra su objeto. Que el deseo, sin embargo, se puede contentar de un objeto fantasmático. Claro. Ok, ahí estamos en todo lo que tiene que ver con la teoría. Pero cuando nosotros militamos, es que estamos tomando el verdadero desorden y lo que es la tristeza y las soledades actuales. Claro. Por eso hablamos de que un jovencito se puede suicidar. No quiere decir que no se la pase bien. Para el inconsciente va a haber una satisfacción, es lo que usted está diciendo, Valeria. Sí. Lo que usted está diciendo es, efectivamente, no estamos en una moral. Porque hay que ver qué piensa Freud de la moral de la religión. Sí. Entonces, no estamos en una moral. Sabemos que cuando a Lacan se le ocurre hablar de lazo social, un lazo se puede romper. Es el chiste, la palabreja. Sí. El chiste es que lo que estamos viviendo es del orden del pasaje al acto. No quiere decir que en mí no haya un desorden en donde yo no puedo simbolizar algo, en donde hay un gran sufrimiento. Ahí el perverso es en donde, como Ingrid quería decir, claro que no va a amar, claro que va a gozar de esa división del otro. Ahí es en donde el otro se va a regocijar de decir, yo este niño lo voy a violar y mi satisfacción será su sufrimiento. Eso es lo que el psicoanalista puede decir, de insoportable. Sí. De insoportable. Sí. Y ese niño, lo que quieran, si está ahí es porque él quiso, vamos a hablar de el inconsciente de todas maneras se va a satisfacer, ¿no? El deseo tiene por solo y único objetivo el placer. Entonces, nosotros podríamos decir, ese niño está gozando, no con placer. Es la distinción que va a hacer el psicoanalista. Distinguimos muy bien el placer del goce. Cuando uno va a análisis es porque uno se está haciendo bolas con su goce. Y nos las pasamos mal con respecto al placer. Claro. Entonces, ¿en qué consiste la militancia? En dos aspectos. En que estamos divididos. Hay un sufrimiento intensísimo del que es pervertido. Porque es ahí en donde no tiene representación, en donde es sujeto consciente.
en donde le dice el derecho, pues ya. Alguien Ujú. decía ayer muy bien, creo que era Germán, no sé quién de ustedes decía, el derecho ya lo hizo, ya lo que pediste, ¿no? Puff, puff, y a partir de ahí yo te descuido. A partir de ahí esto no me nombra, esto no me representa, esto es al contrario. En el pasaje al acto, el desecho del que habla Lacan es que un desecho se echa a la cadena y se jala. Ujú. Un niño tratado como desecho es un niño que se va a asesinar, que se va a violar, que se va a quemar, que se va a torturar, que se le van a sacar los ojos. Sí, Eso es tratar al otro como desecho. sí. Es lo que se promueve. Lo que se promueve es sin lo inconsciente, sin que te puedas representar y permitir en una dinámica de trabajo analítico poder tratar de empezar a, por supuesto que a nombrar, Sí. porque sí que nombramos todo lo que tiene que ver con muchas netas, ¿eh? Como diríamos en México, muchas verdades, hasta que eso se agujere. Pero por supuesto que identificamos poquito a poquito este inconsciente, ahí en donde yo estoy tratando de representarme y donde me represento muchas cosas. En donde me represento que tengo ganas que tengo ganas de ir a matar a alguien, o que en donde me represento que claro que no paso al acto. Es el lugar en donde puede haber una dinámica para esto. Claro. Sí, Entonces, sí, no se trata de una moral. sí, La no, satisfacción, bueno, esa la tenemos asegurada. claro, pero me lleva a pensar, digamos, en algo que nos decía la doctora el martes, de el perverso es el que está bien ubicado en lo social, es decir, el perverso no sufre, el perverso no se conflictúa, el perverso sabe muy bien qué quiere, ¿sí? Y es el neurótico el que siempre está padeciendo, el que siempre se está cuestionando, el que duda, digamos. Entonces, me lleva a pensar en relación a esta situación de la ubicación del perverso, ¿sí? Cómo, digamos, no solamente se trata de que esto esté depositado en un sujeto, sino que ahora lo que me hace pensar es cómo eso opera en los discursos. Es decir, ya ni siquiera es necesario que eso esté encarnado en una persona en particular, sino es como esto a través de los discursos ahora es como circula, ¿sí? En esa posibilidad, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Sí, que ya no es necesario ni siquiera que alguien las eche a andar. Las redes sociales crean un universo imaginario, sí, pero que tiene una influencia directa en el neurótico, que es el que padece, ¿no? Y que es el que busca a partir de sus propios cuestionamientos. Entonces, creo que en relación a la militancia, es decir, eso es lo que el psicoanálisis puede señalar, ¿no? En relación a que ya ni siquiera hay que buscar al perverso, ¿sí? Sí. Los perversos surgen, ¿no? Oculto. Sino es como esto está funcionando a través de todos los discursos que cotidianamente escuchamos, ¿no? Esta propuesta, o sea, se hace como una promesa de felicidad y de libertad. Así, sí, o sea, sí, todo lo crudo que nos estaba diciendo Adriana, pues, o sea, lo pensaba en relación a la satisfacción sexual, tal cual. Si tu gusto está en tener relaciones sexuales, en abusar de un menor, pues sí, adelante. Entonces, bueno, en cosas más sutiles, pero también cómo en los discursos se promueve como es tu derecho, es una libertad, es algo que te va a hacer Es feliz. empujar hacia el pasaje al acto. Sí. Sí. Es empujar al pasaje al acto. Es hazlo, hazlo. Eso es lo perverso. Lo perverso es hazlo, tienes una garantía de disfrute. Y es ahí en donde el sujeto justamente, si no se sabe dividido, si no hay un trabajo analítico que le permita decir en dónde me está sonando, puede pasar al acto. Entonces, no. Ahí es muy sencillo. No,
El pasaje al acto no tiene representación. El sujeto va hacia ser desecho. Eso lo tenemos asegurado. Entonces, es que queremos un lazo social de desecho, de basura, y bueno, no estamos mal, ¿eh? Yo decir, ya tenemos mucha producción de eso. Es lo que está ocurriendo. Entonces, es a eso a lo que se dice no. No es verdad que a ti te va a representar una operación en el cuerpo. Eso es un pasaje al acto. Te vas a quedar sin representación de ti. Y además, tocándote el cuerpo, justamente ocuparás el lugar del desecho. Eso es lo que es irreversible psíquicamente. No es porque cuando en análisis tenemos a una persona que quiere llevar a cabo una operación de su cuerpo, cambiar de sexo, ¿por qué llevamos tanto tiempo y tanta delicadeza a que sea a través de la palabra? ¿Y qué es lo que se produce, colegas? No se operan. Sí, no. No se operan. No se operan. Hay una posibilidad de una división de, estoy entrando a algo efectivamente que me va a llevar a la catástrofe, sí, al lugar de caca, al lugar sin regreso. ¿Qué es lo que sucede con los violadores? ¿Qué le está indicando a la persona que está violando? Eres una mierda. ¿Por qué el sujeto violado queda totalmente en un acto? Está él en un acto, ahora sí, Valeria, de satisfacción particular, que es la del desecho. Pero eso no tiene representación. Eso es devastador en lo psíquico, devastador. De ahí no te alzas. Por eso es el choque siempre del que se está poniendo en riesgo de la violación y surprise, la violación no es lo que te esperabas. El otro, por supuesto que nunca te ve como sujeto, nunca es amoroso contigo, no tiene ningún lazo de amor contigo, no eres más que un desecho. Y serás tratado. Y entonces, eso, lo psíquico no se lo puede representar. Se desorganiza, se deprime, se entra en un desorden bastante álgido e inquietante. De ahí rescatar a las gentes que vienen de la experiencia del perverso, que lo trataron, discúlpenme, vuelvo a repetir, ya fui majadera hace rato, lo vuelvo a decir, porque es que es eso, como mierda. Sí. ¿Cómo quieres representarte que para el otro no eres nada? Nada, que no hay una palabra que lo puede tocar, ay, me duele, para, no, y el otro no es nada, nada más tiene una cosa, un hoyo, una cosa que él puede hacer lo que quiera de él, no hay un sujeto frente a él. Eso, ¿cómo se organiza eso psíquicamente? Una operación al cuerpo viene a tocar aspectos de este orden. Sí. Sí, y me parece muy importante que lo señale, precisamente porque ahora la oferta de la ciencia es esa, de no te compliques, la solución es rápida, opérate o hay pastillitas, ¿no? Entonces, no te conflictúes contigo mismo, muchísimo tiempo, entonces la oferta es en la inmediatez, ¿sí? Y con esas transformaciones en el cuerpo radicales y lo que señala, ¿no? Y después de eso eres desechable. Híjole, a mí me relanza sobre todo a poder dimensionar la importancia de la queja, de cómo opera la queja en la dinámica psíquica, en tanto que existe un otro. Y una vez que usted nos convoca a poder justamente, ¿no?, dimensionar lo que es el pasaje al acto, estaba pensando cómo no hay posibilidad de formular una queja una vez que hay un pasaje al acto, no existe un otro, y entonces la intensidad es tal que sí puedo entender la solución en relación al suicidio, ¿no? En cómo la muerte es lo único que pudiera acallar la intensidad. Pero
me quedé ahorita muy movilizada en entender cómo nuestros tiempos están justamente en una situación en donde elaborar la queja, que antes podríamos pensar era del orden de lo natural en la dinámica psíquica, ahorita yo creo que sigue siendo del orden de lo natural, pero me cuesta trabajo ahorita justamente pensar cómo crear una queja en esos analizantes que pueden ir llegando una vez al pasaje al acto, y entonces, ¿cómo ir creando ese otro? Bueno, lo pienso por ahí, ¿no? O sea, cómo la queja eh, tiene que ser naturalmente ese llamado amoroso que me va a hacer un lazo con el otro y me va a permitir una representación desde el otro para conmigo. No sé si quieran decir los colegas algo, pero me parece que Gabriel está señalando algo que es importante. Quiero decir, sí tenemos un problema en nuestra época. Sí. Estamos más lejanos de poder convocar. Sí, sí, Ingrid. A mí me parece ahorita, sí que lo señalas, Adriana, el decir de Gaby, a mí me hace pensar de inmediato en lo que venías desarrollando al respecto de la militancia. Porque al hablar de militancia y de cómo la vivimos en el centro de investigación, pues es justamente el hecho de reintroducir la posibilidad digna del sufrimiento de los seres humanos. Es decir, porque hoy en día, por cómo está esta circunstancia, está la vía del desecho, como lo señalas, Adriana, o si no, las otras vías que sutilmente apuntan al desecho porque las personas o están enfermas o tienen una patología o vaya, se mete lo que puede hacer una queja del sujeto, se mete en esos discursos sin reconocer, y a eso iba con lo de digno, reconocer lo digno del sufrimiento de los seres humanos. Y en ese sentido, pues es reconocer la dinámica psíquica inconsciente, que simple y sencillamente es lo algo... tenemos más difícil ahora. Ajá. Sí. Es lo que decía Valeria con la jovencita que le dice, ay, qué intenso eres. O sea, vemos cómo está totalmente hermética. Sí. Entonces, como decía Gabriela, ¿cómo crear ahí la queja? Estamos frente a este problema. Bueno, pues es que eso lo tienes que solucionar tú, cada quien se representa, y que no es una representación, justamente. Sí. Es en donde el yo, lo consciente, es todo poder. Porque sabemos que esta chica tiene cita con que le van a decir lo mismo otro muchachito. Claro. Ella pues no está muy emocionada con él. Pero cuando esta chica se vea en donde a ella haya un muchachito que la movilice, sabemos que es una cadena infinita de lo mismo. Y que además se va a callar. Además, ella va a tener que ser congruente con decir, yo no puedo ser intensa. Se va, justamente, no hay queja. Se va ella misma a autocensurar, ¿no? Que está la moda. Claro. Sí. Entonces, hoy efectivamente tenemos un gran problema y ahora sí que la proposición perversa de llégale está, bueno, en pleno florecimiento. Y Adriana, si me permites, daré lectura a un comentario de Gerardo Daniels y que justamente dice, sí, por favor, expliquen qué es la perversión y algunos ejemplos. La mencionan mucho, pero no me queda claro bien qué sea. Ay, el martes no sé si tienen la oportunidad de escuchar el programa del martes. A mí me parece interesante que avanzáramos un poquito del lado más del pasaje al acto, como nuestra época perversa, perdone repetición, el uso. empuja el pasaje al acto, ahí en donde no hay representación. No sé si ustedes quieran retomarlo, pero ustedes me parece que lo abarcaron el martes de una manera
bastante clara. Por eso decía, ya no nos repitamos, que bueno, al Radio Escucha lo invitaríamos también a escuchar el programa del martes, pero no sé si alguien quiere concluir con lo que ustedes decían el martes con respecto a la perversión. Germán decía, por ejemplo, que es una satisfacción particular. Sí. Sí, el carácter de exclusividad, digamos, que tiene la satisfacción. Y en ese sentido, me parece que nunca ha sido ni será el estilo de nuestro programa, pues tal cual responder a las preguntas de nuestros radioescuchas y así con Sí, pelos no, y señales. O Sí, no se trata de definición, sino más bien a partir de todo lo que vamos desarrollando. Yo creo que de lo que se trata es que cada uno de, tanto nosotros como nuestro público radioescucha, que puedan trasladar lo que vamos planteando, digamos, como fundamento de la dinámica psíquica para voltear a ver nuestra vida cotidiana, porque nuestra vida cotidiana, si bien, Adriana, hoy con el trabajo que nos traes del pasaje al acto, hablar de la transformación del cuerpo a través de una operación puede ser pues claramente ejemplar. Eso no quiere decir que en pequeños detalles de la vida cotidiana hoy en día podemos vivir exactamente lo mismo. Podemos dar cuenta de lo mismo, de cómo se juegan lo mismo en pequeños detalles cotidianos. Bueno, sin entrar en este esfuerzo de definiciones que además no nos sale, no es nuestro estilo ni nuestra formación. Y también, por supuesto, convocando a que pueda escuchar los otros programas que han estado movilizados a partir de esta línea de trabajo. Creo que hay algo que la doctora nos ha transmitido muy bien y que tiene que ver con un esfuerzo también de elaboración personal. Y podemos identificar cómo el perverso apunta a una satisfacción que tiene que involucrar a llevar al otro a un placer particular, y el perverso no tiene culpa y no tiene vergüenza de su incitación. O sea, me parece que eso puede ser un punto que nos haga elaborar y dimensionar todo aquello que hemos estado verbalizando en relación a la satisfacción y a cómo los actos tienen una satisfacción en juego. ¿Cuál sería entonces esa particularidad que nosotros podemos nombrar analíticamente como perversión? Entonces, no tanto a esfuerzo de significado, sino de justamente todo este relanzamiento permanente que la doctora nos hace en lo cotidiano, de poder identificar como esas particularidades, ¿no? Es lo que ahorita pudiera aportar en esa línea. Bueno, yo puedo aportar algo. El perverso tiene siempre una certeza de que observo quién puede de todos estos hacer para mí satisfacción. Es decir, observa, estudia a qué en el cual yo puedo obtener esa satisfacción muy particular. Entonces, empieza la seducción para que ese, yo ya lo puse en la mira, ese justamente va a ser el objeto de satisfacción y no me importan las consecuencias, no me importa lo que pase o no pase. Y cuando hablaban de la violación, y bueno, me hizo recordar mis andanzas por las cárceles, el violador. Ándele. ¿Qué la metieron en la cárcel o qué? ¿Por qué razón? ¿Me andanzas por la cárcel? Ya parece confesión. Por eso dije, mis danzas por las cárceles. Caramba, ¿qué andaba haciendo en las cárceles, Patricia? Sálgase de ahí. No, ya, doctora, un poco de los radioescuchas. ¿Saben qué? Mis andanzas. Esos andanzas del violador, de los violadores. Bueno, hace muchos años fui directora de penales en menores infractores. Estuve un tiempo, sobre todo con adolescentes, y con adolescentes aquellos que motivaban, ¿sí? Para decirles que le llamaban en el centro donde yo trabajé almoloyita, para que sepan la gente que estaba ahí,
pues no era cualquier gente, eran 15 nada más adolescentes, pero que podían hacer toda una serie de eventos, como ahorita ya se me fue el acto que sí pasan al acto. Los motines en las cárceles. Me tocó estar en los motines de la cárcel y por eso les digo que ellos saben perfectamente con quién, a quién dirigirse, ¿sí? No crean que las violaciones, ay, que acaba de pasar. ¿Y por qué pasó? Justo porque pasó. ¿Por qué? Porque el perverso sabe, por eso reiteramos, tiene la certeza. Bueno, esas fueron mis andanzas en las cárceles. Ahora entendemos mejor. También. No andaba de bailando, así, danzando. No, de delincuente. En la cárcel. Pues un poquito, ellos sí pasan al acto, yo no pasé al acto, hablando de pasar al acto. Justamente esos que sí pasan al acto, que son los delincuentes, pero también hay una línea muy fina entre los que trabajamos en cárceles, ¿sí? Que es aquello que nos lleva a trabajar en estos ámbitos, así como los psiquiátricos. Y ahorita me recordó, tanto en los psiquiátricos como en las cárceles, cómo hablando de los desechos humanos, así se tratan como desechos humanos y hacen experimentos en los psiquiátricos con medicamentos, ¿sí? En las cárceles, bueno, ahora se les llama reclusorios, también se hacen experimentos, ¿sí? Recuerdo un preso que decía, cuando pasan de Lecumberri a los reclusorios, decía, ahora ya se volvieron más sutiles para tratarnos. ¿En qué? Ahora están utilizando la psicología para manipularnos, ya no es la tortura. Y yo decía, bueno, ¿y qué es la tortura? ¿Usted cree que no es psicológica? Que un torturador no muere al ser torturado, ¿y por qué otros sí? La perversión, el que aplica esa tortura, ¿sí? Es que es su trabajo, sí, pero hay una gran satisfacción de ver cómo se desecha a ese individuo, que no es individuo, es un desecho, es un objeto en el que el torturador puede hacer de él lo que quiera. Ese es el perverso. Y para confundir más a nuestro radioescucha, podríamos decirle que Freud... Gerardo Darius dijo que sí escucha el programa del martes. Con gusto escucho el programa del martes y los felicito mucho a todos por su programa. Entonces, gracias. Podríamos decirle también que hay algo que Freud considera, y es que si hay un trazo psíquico que absolutamente todos compartimos, es la perversión. Exacto. Entonces, sí, como dice nuestro radio escucha, ¿qué diantres es la perversión? Lo que sí podemos saber es que tiene que ver con una satisfacción de lo sexual, en que si es móvil, todo va bien. Pero cuando se fija en una sola manera y moviliza todo lo necesario para llevar a cabo ahí no es pasaje al acto, en un goce muy profundo su satisfacción, seguramente podemos estar seguros que instrumentaliza a otro para su satisfacción. E instrumentalizar al otro es rebajarlo a un lugar de objeto desechable. ¿Y cómo va a ser seducido? Pues porque primero se va a prestar el objeto que va a ser desechado por su propia perversión. Exacto. Es de lo que va a abusar el perverso. Es la característica que nos confunde. Entonces, ¿qué diantres es esto de la perversión? Efectivamente. Y sobre todo que es un rasgo que no hay nadie que pueda decir no yo. Que se excluya.
Ujú. Yo no. Pues sí. No, yo no. Yo no, tú nada más. Entonces, efectivamente, es algo Te estás mareando porque estoy detrás de ti. ¿Quién habla? Tenemos aquí un poco de audiencia. A una Tenemos invitada. audiencia. Bueno, pues que se presente y que diga, ¿no? Y que nos explique. ¿No me ves? Sí, Sí, sí. ¿Ah, sí me ves? Hola, nena. Mm. Pues sí, que mientras la persona que es seducida no acepte su propia perversión, Está hablando Silvia Lozano, Verónica Lozano, porque los radioescuchas te están escuchando. ah, ok. Pues eso, mientras uno no sea capaz de autocriticarse en su propia perversión, no puede ser seducido por ningún otro, no puede ser violado, no puede ser violentado ni pervertido. Entonces, mientras uno no acepte sus participaciones y se cubra de inocencia y se cubra de pues una sarta de cosas culturales y religiosas, pues entonces no se puede contrarrestar contra el perverso, contra el que sí acaba teniendo esa satisfacción y puede destruir al otro con su propia perversión, claro. Bueno, me parece que Verónica Lozano nos está diciendo algo que es interesante, que es lo que decíamos. Cuando yo no me sé inconsciente, cuando yo no soy sujeto del inconsciente, no puedo dar cuenta de mis representaciones. No puedo saber cuáles son, sí, me doy cuenta de mucho de mis secretos. Me puedo dar cuenta de muchas cosas, por ejemplo, a las cuales no quiero acceder. Por eso a veces podemos tomar alcohol para desinhibir estas barreras que yo mismo me pongo. Entonces, hay una intuición en lo cotidiano de todo aquello que me seduce y a lo cual digo no. Yo mismo, ahí vienen los rasgos perversos, a lo que desearía es a esas barreras que yo me pongo, hacerlas ceder. Por eso una persona común y corriente en época de guerra es capaz de ser el violador más espeluznante de la historia, porque es exactamente como el alcohol hace caer una barrera que yo mismo me pongo, en donde aquí es, permítete aquello que no te permites. No quiere decir que no lo desee, eso es lo terrible, es lo que está diciendo la señora Verónica Lozano. No quiere decir que no lo desee. Entonces, con esas me las tengo que ver en análisis. Y decir, ay, lo que estoy descubriendo, pero es que es ahí cuando más dividido me siento. Porque no lo reconozco. Lo primero que digo es, como decía la señora Verónica Lozano, yo no, ¿no? Sí. Lo primero que yo digo es yo no. El otro, yo no. Entonces, hay un yo sí en análisis que no es lo, podríamos decir, no es lo normal. Sí, a mí me hicieron pensar en que justo, bueno, no es lo normal, en cómo puede, digamos, esa perversión habitar en uno, pero también hay algo muy importante, que no estamos, digamos, a merced de la perversión, ¿no? En algo que así como es en lo inconsciente, surge también el decir, eso no va conmigo y ni siquiera, digamos, lo tenemos que pasar así por la palabra, sino se presenta, surge, ese no va, eso no va, no va eso conmigo. es cultural. O sea, yo creo que el ser humano es capaz
Y entonces, en esa capacidad de ocultarse y decir, yo no soy ese, ¿no? No, mejor, la verdad como descarnada, la verdad ahí, la verdad que te enfrenta a ti mismo al espejo y dices, yo me digo, estoy criticando a todos los que conducen mal, pero yo a veces me atrevo y a veces me paso el alto. Entonces, ¿no hicieron el programa? ¿No? Sí, estamos en vivo. Doctor. Pues yo creo que todo el problema de la perversión es mientras uno no acepte su propia perversión. O sea, que es un ente. Acaba de ir. ¿Cómo? Se acaba de ir. ¿Cómo Es es? que tenía que irse. Pero ¿Por qué? Esponja. Pero que ya es es hora de capaz cerrar. Sí. de Faltan 5 minutos. de reprimir en el caso, ¿no? Pero no moralista y no de persecutorio, sino de poder reprimir y decir, no, lo voy a hacer. Ok. ¿En qué vamos? ¿Qué fue lo que se trató? Pónganme en autos. ¿Qué pasó, Adi? Hola. Hola. Lo que estábamos hablando justamente de la perversión y les propuse, me parecía que el programa del martes había avanzado mucho con respecto a esto y yo les proponía otro gran concepto freudiano que es el pasaje al acto. Y les decía que en nuestra época moderna a lo que se empuja y a lo que se lleva es a un pasaje al acto. Y que no se nos olvidara que el pasaje al acto es aquello que no se puede representar. Entonces, modificarse el cuerpo. Yo creo que más claro eso, porque es muy importante lo que usted está señalando. ¿Sí? Es decir, la dinámica psíquica sana, podríamos decir, o neurótica, para decirlo más propiamente, el neurótico es el sano, ¿sí? El perverso, no. Simplemente es normal. Entonces, aclaremos la diferencia entre sano, salud psíquica, y lo que es normal en cuanto a las posibilidades de ordenamiento de la sexualidad. Entonces, en relación a todos los ordenamientos, ¿cuántos hay? Psicosis, perversión, neurosis, histeria. Y angustia. ¿Qué histeria? La neurosis, nada más son 3. ¿Por qué ustedes en Francia nada más toman 3? Neurosis, psicosis y perversión. No, por falta la de angustia es muy importante. Neurosis y angustia. Entonces es diferente a histeria y es diferente a obsesión. Bueno, entonces tenemos que eso es lo normal de las posibilidades de ordenamiento psíquico de la sexualidad humana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? No, ¿quién sabe? Nada más la nombramos de determinada manera, ¿sí? Y buscamos inmediatamente el rasgo representativo de la angustia, de la histeria, de la obsesión, de la perversión y de la psicosis. El rasgo, lo que nos permitiría, digamos, diferenciarlas. Pero lo que es muy importante para nuestro público es que todas son esas 5 ordenamientos naturales sanos de la sexualidad humana. ¿Ok? ¡Ay! De todos modos, el perverso, doctora. Sí, de todos modos, periquito lindo. El perverso. Sí, porque siempre hay un perico molesto. Que siempre pregunta lo obvio. Bueno. Entonces, dentro de ese punto de referencia, lo que nosotros queremos destacar es que no son las mismas consecuencias en la sociedad y en el lazo social, la neurosis, la psicosis, que la perversión. Sí. Porque inclusive la angustia es posible de encontrar su lugar en la sociedad. ¿Sí? Los terremotos
Sí. Y siempre hay otro que alcanza al angustiado, lo calma, lo soba, lo que sea. Sí entra en la sociedad. Bueno, la perversión siendo normal y natural, sí, rompe, fractura el lazo social. Y las consecuencias de la fractura del lazo social, pues son definitivamente graves. ¿Por qué? Porque lo único que nos permite, vaya, estamos atrapados, queridos, lo único que nos permite realmente no ser anacoretas, es decir, esos locos que se van y se separan de la sociedad porque, ay, el mundo es horrible, el mundo es cruel, el mundo es sádico, el mundo, ay, como si tú tuvieras la cola limpia. Por favor. Se va con su mundo, se va con su mundo, con sus fantasmas en su cueva, pero no menos cargadito. Exacto. Bueno, entonces, muy bien dicho, se va a su cueva con sus fantasmas, los de él. Los que no soportan son los fantasmas de los otros. Bueno, en esa situación, nosotros solamente podemos realizar la vida emocional de los seres humanos en sociedad. Entonces, el psicoanálisis sabe que cuando un ser humano va y se analiza, o sea, se acuesta en el diván, tiene a toda la sociedad del mundo, aunque sea, digamos, mexicano, gringo muerto, lo que sea, ¿sí? Sí, porque ahora hay que decir, hay gringos vivos y hay gringos muertos. Ajá. Sí. Entonces, por el fentanilo, sí, exactamente lo que dice Verónica, nuestra acompañante de hoy. Bueno, en esas condiciones, sí, tenemos entonces que hacer un trabajo muy fino al respecto de la perversión que destruye el lazo social y que nos impediría radicalmente desarrollar el arte. La pintura, la música, el ballet, ¿sí? El cuidado, digamos, del ambiente. Toda la gente que salva las ballenas, toda la gente que salva los árboles, toda la gente que salva, digamos, toda la vegetación del mundo, los mares, las aguas, toda esa gente que sí ama lo que lo rodea y que quiere salvarlo y cuidarlo, ¿salvarlo de qué? Pues de los perversos. Claro. ¿Quiénes son los crueles que cogen un árbol porque me hace sombra y lo rebano sin ninguna consideración porque a mí me molesta? ¿Sí? Bueno, pero es verdaderamente el salvajismo más tácito de los seres humanos en sociedad. Entonces, hay, digamos, grupos que van a defender el arbolito. Bueno, a veces hacen salvaciones estúpidas, pero de todos modos, salvaron el arbolito. Sí, no, es que sí, salvaron un árbol aquí en Insurgentes y ¿cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama la otra avenida? Es Insurgentes y no, Barranca está acá chiquita. Patriotismo. Pero no sé qué altura de Insurgentes. No. Bueno, yo como sí conozco mi ciudad, ustedes no. Sí, no me acordaré de los nombres de las calles. Eje 5, no, Eje 5 no. No, bueno, ok. Entonces, ahí salvaron un árbol que es un estorbadero para el tráfico, que de veras debieron de haberlo sacado y irlo a plantar en un cerro. Ah, pero eso cuesta el traslado. Sí. Entonces, ¿qué tanto vale la vida de un árbol cuando nos va a costar tantos miles de pesos por llevarlo a que siga, digamos, oxigenando en un cerro? Bueno, debido a eso es por lo que tenemos que hablar de la perversión, porque es la que rompe el lazo social. Bueno, sería yo nada más con lo que podemos cerrar, si están de acuerdo. Sí, doctora. Bueno, muy bien, pues buenas noches. No, no es cierto.
Es buenas tardes. Ajá. No hay ningún canto así de buenas noches que Juan Pestaña va a venir. No, no hay de esos. No me lo sé. Entonces, Debe de haber. buenas tardes. Sí, debe de haber. Bueno, buenas Lo voy a tardes, no te investigar. tardes, no te mates, ¿ok? Chao, queridos. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.